partido. Yo quiero recordarle a mis amigos que en este proceso que se va a llevar a cabo el próximo domingo, todo indica que está garantizada que se ejerza la transparencia. Y hay que obligar a que si aparece alguien que no esté en disposición de cooperar y trabajar para garantizar la transparencia, llevarlo al redil, tal como lo establece la propia resoluciones de la Comisión Nacional Organizadora. Y lo más importante en este proceso, indudablemente, que se va a llevar a cabo en lo que se conoce como colegio electoral. Algunos le llamaban antes mesa electoral, a otros también le llamaban lugar de votación. Pues aquí podrá haber en un centro de votación uno o más colegios electorales, o puede funcionar exclusivamente uno, porque se ha recomendado que para garantizarle la facilidad a los militantes organizados en este partido, se le creen las condiciones necesarias para que se ubiquen centros de votación en lugares donde, además de que sean visibles, sean de fácil acceso a la militancia. Entonces, ese elemento que hay ahí, que es exactamente el colegio electoral, es el lugar más importante, es el lugar sagrado para que usted pueda tomar sin presión y secretamente la decisión que su conciencia le aconseja. No hay mayor cosa importante que usted hacer lo que la conciencia le indica. Pues bien, en ese colegio electoral van a haber varios funcionarios del colegio electoral. Y yo quiero hablar exactamente en la noche de hoy de las funciones y de la importancia a la vez que tienen dos personas básicas. Ese colegio electoral tendrá un presidente y tendrá un secretario. Entonces, las funciones vienen especificadas. Es cierto, y probablemente sea así, que en muchos lugares no haya habido el tiempo suficiente para darle el entrenamiento del lugar a ese personal que va a trabajar ahí. Es un personal, claro, eminentemente voluntario, el que trabaja ahí como parte de los deberes que se adquieren cuando usted decide militar en un partido político, y en este caso en el Partido Revolucionario Moderno. Pues bien, las funciones del presidente del centro de votación, o sea, de ese colegio de votación, son en primer lugar retirar los materiales del centro, o sea, del colegio electoral, en compañía del secretario de ese colegio electoral. No es que él se aparezca solo y se lo entreguen a él solo esa documentación. No, él tiene que ir, tiene que coordinar previamente desde el sábado a la hora que va a llegar al centro de acopio donde están los materiales de votación, para que junto al secretario de ese colegio electoral pues se le entreguen los documentos que son fundamentales para garantizar la transparencia y la real participación que se exprese como tal de los militantes que están organizados en el Partido Revolucionario Moderno en esa demarcación. En segundo lugar, también en caso de que aparezcan y algunas sesionales estén en disposición de ayudar a los miembros de esa junta a costear a sus necesidades básicas ese día, entonces la comisión organizadora de la convención en esos lugares, en esas sesionales, específicamente le entregarán algunos pequeños recursos que pueden haber recolectado con los mismos participantes, incluso los mismos candidatos o los mismos dirigentes de esas sesionales, para que puedan tomarse sus refrigerios, que puedan comerse su sándwich, etcétera, etcétera. Pero también la tercera responsabilidad del presidente de ese centro de votación, de ese colegio electoral, es conservar
las cédulas y credenciales de los miembros y delegados del centro de votación hasta el final del proceso. No es de los que van a ir a votar que va a guardar la cédula, no, es que al constituirse ese colegio electoral habrán delegados del presidente, del secretario general y también de los presidentes y secretarios generales a nivel nacional. En ese colegio electoral, entonces el presidente de ese colegio tiene la responsabilidad de tomar, cuando ellos llegan, esa cédula de votación electoral y guardarla en su poder hasta que se haga el conteo y termine el proceso en ese colegio electoral. Hasta ahí vamos bien, me imagino yo. Luego, responsabilidad también del presidente de ese colegio electoral firmar, y además de firmar, sellar, porque vendrá un sello desde la República Dominicana para cada para cada colegio electoral. Sellar y firmar a la vez la boleta en compañía del secretario. El presidente no puede hacer lo que le da la gana, a menos que el secretario sea cómplice de lo que pueda hacer, de las cosas malas que pueda hacer o buenas que pueda hacer el presidente. Pero no, está obligado el secretario de ese colegio electoral a firmar junto con el presidente y a sellar la boleta electoral que se le entregarán a cada uno de los que concurran, de los concurrentes a ese colegio electoral. Pero además la obligación del presidente está en entregar las boletas a los electores para que ellos puedan ejercer el sagrado derecho de ir a votar. Se le entrega, el presidente que se le entrega al elector cuando éste ya se ha aproximado después de haber sido investigado de que está en el padrón electoral. Luego, también está dentro de sus responsabilidades del presidente de ese colegio electoral, cuando se dé apertura al proceso de conteo de las boletas, extraer las boletas de las urnas donde se han depositado para su clasificación, para su conteo. Y él debe tomar esa boleta y mostrarla, adherirla y mostrársela a los demás miembros que integran ese colegio electoral, para que vean que realmente es una boleta que tiene validez. También él debe coger y junto a los demás miembros del colegio electoral, es decir, los delegados, hacer el escrutinio, como se le llama. Y final, también él debe realizar la firma y sellar la relación de votación, o mejor conocido como acta de escrutinio o el acta electoral que se levanta de ese colegio electoral. Es decir, relación de votación, como le llaman uno, acta de escrutinio, como le llaman otros, o el acta de votación de ese colegio electoral. Él debe firmarla, el presidente, y también debe sellarla, porque para eso tiene un sello, tiene la obligación de tener un sello allá que será enviado, reitero, desde la ciudad de Santo Domingo. Luego que ya todo eso está concluido en ese recinto donde ha funcionado ese colegio electoral, entonces el presidente y el secretario de ese colegio deben transportarse y deben llevar a entregar, a hacer real entrega, junto, reitero, al secretario, los resultados en el centro de acopio que ya la comisión organizadora de esa sesional ha establecido donde funcionará. Luego, también vamos a hablar, ya después de explicarles a ustedes las funciones del presidente. Quiero establecer que esto nosotros lo hemos enviado por las diferentes vías
esta información que le puedan llegar a los dirigentes en las diferentes sesionales del exterior para que garanticemos nosotros que este sea un proceso diáfano, que sea un proceso transparente, porque de la transparencia de este proceso dependerá en gran medida el futuro del PRM, y nosotros estamos comprometidos con un futuro promisorio en esta organización política. Pues bien, ¿qué debemos nosotros saber? Cosas que debemos saber, que tienen que saber los dirigentes del PRM. Las funciones que le corresponden exactamente al secretario. Si ya hemos hablado del presidente, vamos a hablar ahora del secretario, que son las dos figuras más importantes en un colegio electoral. Primero, el secretario de ese colegio debe recibir, como dije anteriormente, junto al presidente, los materiales del centro de votación. Es decir, que el presidente y el secretario general deben coordinar la hora de llegada al centro de acopio que tiene ya establecida la comisión organizadora local, o sea, de la seccional, para juntos retirar esas informaciones y esos materiales que son apropiados para ejercer el sagrado derecho al voto el próximo domingo 18. El secretario también tiene que llenar la relación de votación, es decir, lo que decíamos ahorita, el acta de escrutinio o el acta de votación del proceso de votación, donde se establezca en esa acta a la hora que se inició el proceso electoral en ese colegio electoral y la hora de cierre de ese colegio electoral. Otra responsabilidad, que son inversas ahora, es que el secretario debe llevar junto al presidente los resultados de ese colegio de votación al centro de acopio, como decíamos cuando eran las funciones del presidente, cuando estábamos hablando de las funciones del presidente de ese colegio electoral. Además, debe el secretario, en este caso, recibir la cédula de los electores. Recuérdense que ahorita hablamos de que el presidente recibía y retenía durante el proceso las cédulas electoral de los miembros de ese colegio electoral. Pues ahora el secretario debe recibir la cédula de los electores que están inscritos en el padrón, de todos los que acudan a votar a ese colegio electoral, para luego entonces pasársela el secretario al segundo vocal, que es otro de los integrantes de esa dirección de ese colegio electoral, para confirmar que esa cédula que le han entregado corresponde a un militante que realmente está registrado, que realmente aparece, está inscrito en el registro de electores o en el registro que se conoce en el PRM como el padrón de electores del Partido Revolucionario Moderno. En gran medida esas son las funciones que tendrán los amigos que ese día, el domingo, tienen la responsabilidad de garantizar este proceso transparente. Y el compromiso es de todos los militantes del Partido Revolucionario Moderno, independientemente del lugar donde ellos se encuentren, deben ser garantes de que este proceso que se inicia para completar esta convención sea lo suficientemente transparente, que le enviemos un mensaje a los que están fuera del partido y que tanto desde el gobierno del PLD como desde la otra franja que es la oposición encuentren que nosotros estamos realmente en capacidad de ser diferente, que nosotros estamos en capacidad de asumir el papel que la mayoría de la población espera en este siglo XXI de políticos transparentes.
y por tal razón todo el militante del PRM está obligado a garantizar que estos pasos se den con transparencia, porque el futuro, reitero, de esta organización depende ahora de nosotros, no solo para ejercer el derecho al voto, sino para preservar que ese partido salga fortalecido, salga sin ningún tipo de incidente que cree una situación que ponga la imagen de esta organización en entredicho.